quien es el subdirector general del Movimiento Eclesial Apóstoles de la Palabra. Y el hermano Fidencio nos va a hablar todo lo referente a la promesa, desde la fórmula de la promesa, para que sepamos hacer nuestra fórmula de la promesa, el formato que está en el estatuto, como pues todo lo que engloba la promesa. Entonces, estamos con nuestro hermano subdirector general del Movimiento Eclesial Apóstoles de la Palabra en todo el mundo, el hermano Fidencio San Pedro Zárate. Adelante, hermano Fidencio. Buenas noches para todo el equipo de Noti Apóstol. Buenas noches para todos los que sintonizan con nosotros en los diferentes países y las diferentes páginas que comparten Noti Apóstol de la Palabra. En todos los departamentos del movimiento se tienen los estatutos para cada departamento, y en cada estatuto del departamento hay un capítulo que se llama Incorporación y Desincorporación del movimiento. ¿Cómo el apóstol se incorpora o se puede desincorporar? Entonces, ¿cómo se inicia? Primero, cada apóstol de la palabra, sea en cualquier tipo de departamento, tiene que iniciar con un periodo de prueba-aprendizaje, que así le llamamos. Por ejemplo, para los departamentos del voluntariado, hay todo un programa de formación de 4 meses, y a los 4 meses hace la promesa para dar su servicio por 1 año. En los demás departamentos, como son personas que están, llamémosle así, a tiempo limitado, entonces hay un periodo para formar de 6 meses a 1 año, este tiempo de prueba-aprendizaje. Después de 6 meses, 7 meses, 8 meses, cuando cumple su periodo de aprendizaje, entonces hará la promesa. La promesa es la parte fundamental de incorporación al movimiento eclesial Apóstoles de la Palabra. Por eso es de suma importancia utilizar la forma que se establece para todos los apóstoles de la palabra en cada uno de sus estatutos. Quiero leerles la fórmula de promesa. Les voy a explicar en breve cada apartado, ¿sí? Que esto no debe faltar. Pudiera ponerse una breve oración antes, o dar gracias después, pero esta parte que está en los estatutos no debe faltar ni se debe cambiar, ¿sí? En algunos casos se ha cambiado la fórmula de promesa, se le añade otra cosa. No, tiene que ser esto, así como dice. Primero que se hace, se menciona el nombre del que hace la promesa, ¿sí? Yo, fulano de tal. Si hay un celebrante, si está haciendo la promesa en la misa, entonces se menciona el nombre del celebrante, del sacerdote que está presidiendo la misa. Enseguida, si es una promesa temporal, entonces se menciona al coordinador diocesano, ya que el estatuto marca que la promesa temporal debe hacerse ante la presencia del coordinador diocesano. Después de estar renovando la promesa consecutivamente, en el caso de los demás departamentos de la sección del voluntariado, se tiene que estar renovando la promesa durante 5 años. Al terminar su quinta promesa, ya debe pensar que debe hacer la promesa por toda la vida. Y la promesa por toda la vida, según los estatutos marca, se debe hacer ante la presencia del director regional. Esa es una primera parte y fundamental. Después, ¿qué sigue? Lo que se dice que delante de la comunidad cristiana, o sea, en presencia del sacerdote que está celebrando, en presencia del coordinador diocesano, en el caso de la promesa temporal que debe estar presente, ¿qué sigue? Y de esta comunidad cristiana, para dar gloria a Dios y proclamar su palabra con toda libertad y valentía, y para alcanzar mi propia santificación. Aquí hay un apartado donde se puede decir hago o renuevo. Se dice hago cuando hago la promesa por primera vez, renuevo cuando se hace por segunda, tercera, depende, ¿sí? ¿En qué departamento? Se tiene que mencionar a qué departamento va a pertenecer, ¿sí? Como para servir a la iglesia como miembro activo en el departamento en caso de promotores defensores de la fe, departamento de Biblia, departamento de voluntariado misionero, etcétera.
del movimiento, cada departamento pertenece al movimiento, del movimiento eclesial Apóstoles de la Palabra. Y aquí hay algo muy importante, comprometiéndome a cumplir con sus estatutos y obedecer a mis coordinadores. Hay apóstoles de la palabra que ya tienen muchos años, ya son viejos en la materia, tienen mucha preparación, pero muchas veces se va a poner a un coordinador, a una coordinadora que tiene menos experiencia, que tiene menos años, más joven, y a veces los viejos no queremos obedecer, ¿sí? Porque yo tengo más tiempo, porque yo conozco más. No, aquí se obedece al coordinador, aunque sea muy joven, aunque tenga poca experiencia, uno se somete a la obediencia del coordinador. Por eso se dice, claro, cumplir los estatutos y obedecer a mis coordinadores. Quisiera, digamos, compartir algo de los estatutos, de la promesa anteriormente, dos o tres frases que dice, hago la promesa con toda libertad. Eso es muy importante. Por eso hay que conocer el movimiento, conocer sus estatutos cuando yo hago la promesa, ¿sí? Digamos, con toda libertad, nadie nos obliga, nadie nos está presionando para hacer la promesa. Uno se somete voluntariamente y como se somete voluntariamente a los estatutos, entonces hay que cumplirlos. Muchas veces hay cosas que no queremos cumplirlas, que no queremos someternos, entonces lo estamos haciendo con toda libertad y también con toda valentía, ¿sí? Con toda valentía. ¿Por qué con toda valentía? Porque vamos a ir a misión en lugares donde hay peligro, se necesita valentía, se necesita agallas para ir a la misión, para hacer las visitas domiciliarias, para hacer el apostolado. Entonces, con toda valentía, ¿sí? Ahí nos está diciendo, bueno, si me visita el coordinador, el director, entonces hay gente que dice, me estoy desanimado porque estoy solo, porque estoy lejos, no me visitan, etcétera. Y entonces ahí donde el apóstol de la palabra, con toda libertad, con toda valentía, tiene que hacer su apostolado. Hasta ahí, hermano don Patricio, alguna intervención del hermano Patricio. Pues, fíjese, hermano Fidencio, que el equipo de Noti Apóstol, bueno, usted sabe que hemos incluido incluso en las 10 preguntas de Noti Apóstol la palabra promesa, ¿sí? O sea, muchas veces cuando se entiende el significado de la promesa, el amor que se tiene a la familia misionera. El padre Jorge hablaba de la experiencia más hermosa que tenemos los apóstoles de la palabra de servir a la iglesia. Y recuerdo que usted le agregó una frase, ¿no? Ahí, si no mal recuerdo, dice, en una alianza, lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Con toda libertad y valentía. Entonces, debemos de entender como misioneros apóstoles de la palabra de que, pues no nos obliga a nadie, hay que hacerlo con toda libertad y valentía. Y sobre todo, Ahora pues yo quisiera que nos explicara sobre la validez, ¿no? O sea, ¿cuándo es, bueno, usted es válido cuando tú perteneces a apóstoles de la palabra y después, ¿cuándo dejas de ser apóstoles de la palabra si no renuevas? como Adelante, decíamos, hermano. la validez de la promesa, como decíamos antes, la validez de la promesa, los estatutos marcan, debe hacerse primero, si es proceso temporal, debe hacerse ante la presencia del coordinador o coordinadora diocesana del departamento al cual pertenezco. Si es por toda la vida, debe hacerse ante la presencia del director regional de esa región a la cual pertenezco, para que la promesa sea válida, ¿sí? Algunos hacen promesa, no, va algún sacerdote apóstol, el obispo, y hacen su promesa, pero sin que esté el coordinador diocesano, ¿sí? Entonces, esa promesa es inválida porque el estatuto está marcando que debe hacerse ante la presencia de. Y también la promesa temporal o toda la vida es algo muy importante. Debe cumplirse permaneciendo en el movimiento, ¿sí? Mucha gente a veces piensa
Yo hago mi promesa, sobre todo cuando hace promesa por toda la vida, pero también promesas temporales. A veces no se cumple, se sale, se retira del movimiento y entonces cree que porque hizo la promesa por toda la vida ya no interesa, apóstol, la palabra. Yo hice mi promesa con Dios, yo la hice con Jesucristo, yo la hice en la presencia del Padre Amatuli, eso a mí no me interesa lo demás, entonces yo soy apóstol por toda la vida. Y no, el estatuto nos marca que si alguien no cumple la promesa, no permanece en el movimiento, se retira del movimiento, aunque tenga promesa por toda la vida, la promesa es inválida y deja de pertenecer al movimiento apóstol de la palabra. Eso en el estatuto del Departamento de Promotores y Defensores de la Fe está en el artículo 42. ¿Sí? Por lo tanto, para que la promesa tenga validez oficial, es necesario que se realice en presencia del coordinador diocesano si es temporal y en presencia del director regional si es por toda la vida. Sí, hermano Patricio. Pues sí, es muy interesante por la experiencia que tenemos, por la experiencia de que la promesa, el significado, el apóstol de la palabra debe de entender esa parte, ¿no? El significado de hacer una promesa en la familia misionera Apóstoles de la Palabra, ¿no? O sea, también a veces nos encontramos con hermanos que hicieron la promesa por primer año y el segundo año se cumple, no renuevan su promesa, de pronto, pues hay que también prever eso, ¿no? De si yo soy apóstol de la palabra, yo sé la fecha en que realizo mi promesa. ¿Cuándo la voy a renovar? Debo de prepararme si voy a seguir como apóstol de la palabra. Y sobre todo los coordinadores diocesanos, pues están informando constantemente para marcar el rumbo entre todos lo que dice el estatuto sobre la promesa. ¿Sí? No podemos seguir así porque a veces es una desobediencia, ¿no? Porque habla toda libertad y valentía y obedecer a mis coordinadores. Y cuando el coordinador les dice, vamos a tener retiro, vamos a tener reunión, necesitamos las aportaciones, necesitamos hacer esta actividad, no hacen caso, como usted bien lo mencionaba, y dicen, no, yo soy apóstol de la palabra, yo incluso tengo el nombramiento que me dio el padre Amatuli, yo hice la promesa con el padre Amatuli, tú no me vas a enseñar, ¿no? Entonces yo creo que es importante esto, el marcar el rumbo en ese sentido, ¿no? Hermano Fidencio. Ahora hay algunos casos de algunos hermanos que se han alejado, que tienen promesa por toda la vida, sobre todo. Yo recomiendo a los coordinadores diocesanos que primero hablen con ellos, así como una amonestación, porque si ya no se reúnen, si ya no van a grupo, tienen que hacerlo. Entonces, primero hablar con ellos, a lo mejor de manera personal o también por escrito, como una amonestación, y ya que decidan si van a seguir o no van a seguir. O sea que hay que darles la oportunidad de que si tienen promesa por toda la vida, se reincorporen, le entren. Pero si ya no quieren, entonces automáticamente su promesa es inválida y quedan fuera del movimiento, ¿sí? No son apóstoles de la palabra. Ahora, para los que hacen promesa temporal, al cumplir la promesa, yo recomiendo a los coordinadores diocesanos que estén pendientes de cuando el hermano cumple su promesa, ¿sí? Entonces hay que estarlo animando, ya te faltan 8 días, un mes para cumplir la promesa, hay que prepararte. ¿Por qué? Porque si no se renueva la promesa, yo por ejemplo hoy cumplo mi promesa y ya no la renuevo, lo voy a renovar entre 8 días, esa semana que pasa, dejo de ser apóstol de la palabra, no soy apóstol de la palabra. Por eso, tal vez un día, 2 días de chance de renovar la promesa porque no está cerca, cualquier cosa, coordinador diocesano. Pero uno debe estar pendiente cuando el hermano tiene que renovar su promesa. Si no se puede quedar mucho tiempo sin promesa porque al cumplir la promesa uno deja de ser apóstol de la palabra. Sí, hermano Patricio. Y sí, fíjese que también la importancia es de que los hermanos entiendan esta parte, ¿no? De que cuando tenemos la oportunidad de que un sacerdote nos visite, un sacerdote, apóstol de la palabra, un diácono, nos visiten,
o tengamos algún evento de apóstoles de la palabra y nos visita algún obispo o alguien, algún sacerdote, pues se realice ahí la promesa, pero que quede claro que el estatuto no marca realmente que esté aún, porque muchas veces me comentaron a mí, es que no ha venido ningún sacerdote apóstol de la palabra para que yo pueda renovar mi promesa, ¿no? Que quede claro Bueno, de que sí. bueno, Sí, no. ahí Ajá. cuando no tenemos, en caso de que un sacerdote no pueda ir, que no podemos tener misa, a mí me ha tocado varias veces en algunos lugares donde tengo reunión, el hermano tiene que renovar la promesa, pero estamos lejos de un lugar donde hay misa. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Se hace un momento de oración, a lo mejor la celebración de la palabra, y si no, un momento de oración, y ahí se renueva la promesa. Debe estar claro el coordinador diocesano, ¿sí? Pero se puede hacer en un clima de oración, no necesariamente en la misa. Claro que es mejor, digamos, en una celebración de misa, nos sirve para mayor promoción del movimiento, ahora sí como propaganda, pero no se especifica que debe ser dentro de la misa. Puede hacerse fuera de la misa, es decir, un momento de oración, una celebración de la palabra. No es como regla que tiene que estar un sacerdote presente, ¿sí? El que sí tiene que estar presente sea el coordinador diocesano cuando es promesa temporal. Así es, y promesa por toda la vida, pues ya sabemos que el director regional. Y pues agradezco mucho, hermano, todas sus orientaciones en este espacio de que es Marcando el Rumbo. Yo creo que nos ayuda mucho a todos los apóstoles de la palabra, la experiencia que usted tiene. Usted ya fue director general en algún periodo del movimiento eclesial Apóstoles de la Palabra. Usted ahora forma parte de la dirección general como el subdirector general y aparte, pues también fue el primer formador, ¿no? Además de también ser el coordinador general de el voluntariado, ¿sí? Entonces, hermano Fidencio, no sé si quiera usted agregar algo más acerca de este tema o algún otro comentario de lo que hemos vivido ahora en estas noticias, en este programa del día de hoy. Bueno, solamente añadir algo para que algunos hermanos dicen, ¿ahora qué hago? Ya no quiero estar en apóstoles, ya no aguanto, no es para mí. Entonces, nuestro estatuto marca que cuando alguna persona no puede cumplir su promesa, sea temporal o por toda la vida, entonces, ¿qué tiene que hacer? Solicitar su dispensa, ¿sí? Si es promesa temporal y no puede cumplirla por cuestiones de enfermedad, de cosas así que ya digo, ya no quiero estar en apóstoles para que no quede mal, entonces solicita por escrito su dispensa de promesa al coordinador diocesano. Si es promesa temporal, si es promesa por toda la vida, debe pedir su dispensa, solicitar su dispensa al director general del movimiento, ¿sí? Ya no al director regional, al director general, ¿sí? Para que ya quede, digamos ahora sí, que bien, o sea, no quede mal, porque si no quedaría como expulsado, quedaría así como una persona irresponsable en el caso de que no pueda cumplir la promesa. Sí, hermano Patricio. Pues muchas gracias, hermano Fidencio, muchas gracias por sus comentarios, sus enseñanzas. Invito a Mira, los hermanos. quisiera, hermano Patricio, antes que se me olvide Adelante. algo que estoy viendo aquí dentro de este mismo problema, Sí. algunos piden receso, ¿sí? Algunos piden receso, pero el receso se debe solicitar por escrito, se debe especificar cuánto tiempo va a estar sin receso, pero cuando se dice receso, no puede hacer ninguna actividad como apóstol de la palabra, ¿sí? Pues, o sea, el receso es porque no puede hacer apostolado, porque he tenido ejemplos de hermanos de que piden receso, pero para no ir a la reunión, para no hacer la cooperación, cosas así, la aportación que damos, más bien cooperación, ¿no? O también para ya no cooperar en el grupo, pero luego andan por ahí haciendo apostolado. No, el receso se pide cuando yo no puedo hacer apostolado por cuestiones de trabajo, por cuestiones de enfermedad, alguna cosa así que me impide hacer el apostolado, es cuando se pide receso. ¿Sí, hermano? Bueno, ese es mi último comentario en Cambiando el Rumbo para Noti Apóstol.
Muchísimas gracias, hermano Fidencio. Bueno, información, tenemos mucha información sobre la misión de los apóstoles de la palabra, ¿no? El mes de la Biblia es septiembre y tenemos muchísima información. En Acapulco y en Guerrero, la parroquia San Pablo Apóstol en el Coloso, sábado 30 de septiembre, la fiesta de la Biblia a partir de las 4 de la tarde, las salidas de la Capilla Reina de la Paz, que se encuentra en la etapa número 70 de El Coloso. La parroquia de la Santa Cruz, también en la colonia Santa Cruz, igual el sábado 30, pero ellos a partir de la 1 de la tarde. Sí, es importante que demos a conocer las actividades que realizamos en la fiesta de la Biblia, ¿no? Los carros alegóricos, una noticia